Dios, como miramos hoy, como miramos en cada tiempo de alabanza, Señor, en el video, tú eres supremo, Señor. Maravilloso por encima de todas las cosas, Dios, y ayúdanos a ver y entenderlo, Señor. A vivir acorde, a entender, Señor, que mi vida no tiene sentido alguno, Dios, si no eres tú el que está dirigiendo absolutamente todo. Si no estoy zambullido, Señor, en el mar de tu gracia infinita, Dios. Si no estoy zambullido, repleto de tu palabra que me sostiene, que me guía, Señor, que me da ánimo, que me da luz en medio de la oscuridad, Señor, que hace sabio a este tonto y malentendido, Señor. Dios, tú eres fiel y bueno. Tú estás guiando a esta iglesia. Tú nos estás sosteniendo, Señor. Tú estás proveyendo, Padre. Líbranos de todo mal, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, tu honra y gloria, Señor. Ayúdanos a ver lo maravilloso de tu palabra, ser llenos de ti, Señor, por completo y ser libre de mí, Señor. Ayúdanos a vivir y desear ser menos yo y más tú, Señor, a menguar por completo y morir y que seas tú el que vivas y el que reine por sobre todas las cosas. Todos mis deseos, todos mis anhelos, lo que sea, Señor, que seas tú y nada más que tú, Padre. En Cristo Jesús oro. Amén. Bueno, bienvenidos sean todos. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Así que por favor les pido que puedan abrir sus Biblias. Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 20. Y como verán ahí, perdonen, hoy vamos a ser enviados a pescar. Vamos a aprender a pescar hoy. Y espero que realmente hayas tenido esa oportunidad alguna vez en tu vida, ¿verdad? Y si no, tenemos que hacer algo al respecto. Una vez ya lo hicimos nosotros, fuimos aquí un día entero a pescar, pero solo pescamos sol, nada más. Entonces, pero sí, Mateo capítulo 4, del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y le dijo, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. Y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Amén. Vean, el ministerio de Jesús inició en una nueva etapa, ¿no? Hemos estado viendo su bautismo y ahorita él se dirigió a Capernaum, como miramos la semana pasada, en Galilea, porque ahí es donde la gente empieza a reconocerlo. Él fue para allá y la gente empieza a reconocer al Señor. En su época, este lugar que es marítimo, Galilea, era una zona bastante comercial. Quiero que piensen, si has tenido la oportunidad de ir a Chilandega, a ir al puerto, piensa en esa manera. Si has tenido la oportunidad, y ojalá que sí, de ir a la costa, no todas las lanchas, ahí la gente pescando, piensa de esa manera, o Casares, no sé, La Boquita, esos lados todavía se ve esto, pero en una zona comercial, ¿no? Era que la gente iba con su lancha, regresaba a la orilla y ahí vendía, si acaso, pero era un lugar comercial. Galilea estaba cerca de Siria y Fenicia. Entonces, eso le daba a Jesús una muy buena oportunidad, no solo para predicar a judíos, sino que también le daba la oportunidad de predicar a gentiles. O sea que no debemos de pensar de que Jesús fue a este lugar de Galilea porque fue, y pobrecitos los galileos, voy a ir a predicarles el evangelio porque están llenos de gentiles y para que no se contaminen con ellos. Esa no es la idea de Jesús. Más bien la idea de Jesús es iniciar su ministerio predicando tanto a judíos como a gentiles. Y eso es lo que estamos viendo aquí en esta escena en el mar de Galilea. Por otro lado, también vemos que los viajeros que venían acá a Galilea, que estaban pescando y trabajando, que estaban comerciando, era más fácil, o ellos escuchaban a este Jesús y era más fácil para ellos difundir la noticia de lo que estaba sucediendo. Y eso, mis hermanos, es evangelismo. Difundir la noticia de lo que está pasando.
Hermanos, es algo que debemos de hacer nosotros, difundir la noticia de lo que Dios está haciendo. Y hace 2 semanas, 3 semanas, el tiempo de bautismo, difundir la noticia de lo que Dios está haciendo. Porque fuimos privilegiados por lo que escuchamos ese día. Realmente no escuchamos nada ligero, no fueron gente simplemente haciendo un paso, sino que realmente escuchamos lo que Dios está haciendo. O sea que igual que en los tiempos de nuestro Señor, salir y difundir la noticia de lo que estamos escuchando, aprendiendo, compartiendo, viviendo. Como ayer, ¿no? Las mujeres, el tiempo juntas, que Dios realmente fue un milagro, porque como saben, no teníamos agua del todo. Y aún así, bueno, que vengan, pero al final mi esposa diciendo en la noche y hoy, ¿cómo es el Señor que sobreabundó? O sea, teníamos rato de no tener agua todo el día. Dios hace eso. Y además, como vamos a ver, los líderes de Jerusalén, Galilea estaba al norte y Jerusalén estaba más abajo. Los líderes de Jerusalén no hubieran permitido que Jesús hiciera lo que estaba haciendo, porque ellos eran legalistas. ¿Cómo te atreves a ir a predicar a los gentiles? ¿Cómo le estás echando las perlas a los cerdos? Y cosas así, ¿no? Ellos no hubieran permitido absolutamente nada del ministerio de Jesús enseñando a estos hombres. Pero en estos versículos tenemos el relato de los primeros discípulos o apóstoles que el Señor llamó. Tenemos el relato de los primeros 4 personas que Él llamó para estar en comunión con Él. Fue una región del país que Jesús pasó los primeros 2 años de su ministerio, aquí en Galilea. Los galileos, influenciados por las costumbres judías, los judíos, como por los gentiles, de esa zona probablemente estaban más abiertos a escuchar el evangelio de Cristo. Un judío hubiera sido muy renuente. Y eso sucede aquí en la cultura de Matagalpa. O sea, ya la gente está acostumbrada cómo debe ser el pastor, cómo debe vestirse el pastor, la esposa del pastor, cómo debe sonar el pastor, qué debe decir. O sea, si yo empiezo a decir aquí en la iglesia a su nombre, todos ustedes ya saben qué contestar, ya saben. Y eso está pasando aquí. Cristo está haciendo algo diferente completamente. Y va a esta zona porque ellos no están ya moldeados, sino que van a escuchar. Este era un lugar donde los fariseos no se atrevían a ir, donde no llegaban a colocar sus leyes, donde no exigían, donde no había legalismo. Así que vamos a hablar primero, hermanos, de la escena en general. Esto es un ejemplo del llamado eficaz de Cristo para cada uno de ustedes. Un ejemplo del llamado eficaz de nuestro Señor. En toda su predicación, y quiero que noten esto, en toda la predicación de Cristo, hizo un llamado para todas las personas. Él siempre llegaba, estaba predicando, el sermón del monte era para todas las personas. En todo momento la predicación era para todas y cada una de las personas. Pero en este momento en particular, Dios hizo un llamado especial y particular a aquellos que le fueron dados por el Padre. En este momento, Él fue y se acercó a Andrés y a Pedro y le dijo, vengan, un llamado particular. Hizo un llamado especial y particular a aquellos que le fueron dados por el Padre. Así que veamos y admiremos el poder de la gracia de Dios cuando te llama, cuando verdaderamente has escuchado su voz. Todo el país fue llamado, pero estos fueron llamados a salir. Vengan y yo los haré pescadores de hombres. No solo vengan, no solo entren, vamos a ir a ser pescadores de hombres. Podrían decir ellos que Cristo se manifestó, les mostró su gracia, habló a ellos de tal manera que se manifestó al mundo de una manera mucho más especial a ellos que al mundo entero. Al mundo entero lo invitó a venir, pero a ellos los invitó a venir y servir. Algo especial. Miremos lo que sucede aquí y medita, ¿qué es lo primero que hace Cristo cuando inició su ministerio? Una de las primeras cosas que Él hace es llamar y nombrar a sus ujieres, a sus servidores. Eso es lo primero. Su primera predicación a todos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y luego después de lo que escucharon, vengan, los haré pescadores de hombres. Está escogiendo a sus ujieres, nombrando servidores para la tarea que viene.
Entonces lo primero que hace es llamar a estos hombres para servir, y eso fue un ejemplo temprano del cuidado de Cristo para la iglesia. Un ejemplo. Y quiero que vean, cuando tiene a personas sirviendo dentro de la iglesia de todo corazón, es una evidencia clara de que Dios está trabajando en la iglesia. Cuando tienes a esas personas, cuando está el anhelo, cuando están varias personas pendientes, es una evidencia clara de que Dios está trabajando. Él lo hizo al inicio, no, vengan, los haré pescadores de hombres, van a trabajar y servir. Ok, vamos. Noten también el lugar donde esta gente fueron llamadas. Mira, de nuevo, el Señor es totalmente en contra de la cultura. ¿Qué estaban haciendo ellos cuando Jesús los llamó? Estaban junto al mar. Estaban trabajando. Jesús iba caminando y donde estos hombres estaban trabajando como pescadores fueron llamados. En nuestra cultura, hermanos, y es una pregunta para ustedes, aquí en nuestra cultura, en Nicaragua, tal vez no tanto aquí en Matagalpa, pero en nuestra cultura nicaragüense, ¿quiénes tradicionalmente son los pescadores? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Los que tienen mucho dinero o gente humilde? Los pescadores, los que hacen su oficio, su trabajo, los que su pan de cada día es de la pesca. En nuestra cultura son gente humilde generalmente, son muy pocos empresas, nica, muy pocas. Yo sé que hay, pero son muy pocos. Generalmente, como cuando vas de aquí a Managua, ¿no? En el bus o en el vehículo y mira a la gente con los pescados en la calle vendiendo. Allí Jesús fue a llamar a sus discípulos, a esa gente, ahí, a esos hombres fue a llamar para enseñar la palabra. Y recuerda esto, Dios fue a llamar a pescadores para enseñar su palabra. No fue a la corte de Herodes, no fue a la universidad más prestigiosa que hubiera en Jerusalén en ese momento. No fue a Jerusalén y empezó a ver quiénes eran los hombres más respetados o que más conocían para ir a servir su iglesia y establecer su reino. No fue a ellos. No fue a los ancianos de Galilea o a los hombres más respetados de Galilea para decirles, vengan, traigo el reino de los cielos. Ustedes que son los hombres más famosos de Galilea, vengan conmigo a trabajar. No fue a ellos. ¿Por qué, hermanos? Cristo no ve de la manera que el hombre lo hace. Yo en mi pecado voy a buscar a alguien influyente. Voy a buscar a alguien, entre comillas, que sabe. Voy a buscar a alguien inteligente, que ha leído la Biblia de arriba para abajo, que habla para dirigir a las demás personas. Voy a buscar esas cualidades. El Señor busca pescadores. Galilea era una zona remota de la nación, era larga. Sus habitantes eran menos cultos, menos refinados. No hablaban apropiadamente. Su propio lenguaje no era amplio. Realmente no lo era, era sencillo. Si ustedes quieren llamarlo, eran groseros. O sea, su habla normal era grosera para alguien culto. Su habla los delataba, ¿no? Así como a nosotros. La gente sabe si sos del norte o no. ¿No? Sí. Mi hija Susan, cuando habla con sus primos, se nota que es del norte. Mi hijo Santiago se nota. A Alonso le falta, todavía no habla muy bien. Pero les aseguro, denle un par de años más y ahí va a estar. ¿Sabe? Se nota. Su habla los delataba, que eran de Galilea. No eran hombres estudiosos. Eran pescadores. Quienes fueron recogidos en el mar de Galilea no contaban con las ventajas que tenían los más cultos que estaban en Galilea. No la tenían. No iban a las mejores universidades. Sin embargo, allí fue donde Cristo fue, con esas personas, a llamar a sus apóstoles, quienes iban a ser los primeros ministros del reino de los cielos, quienes iban a ser los primeros pastores, los primeros misioneros. Fueron pescadores, porque el Señor elige las cosas necias de este mundo para confundir a los sabios. Amén.
Amén. 1000 veces ser llamado necio y trastornar este mundo y decir, es el Señor, no soy yo, porque yo soy un necio. Y con esto, hermanos, podemos ver que la preocupación principal y la prioridad número 1 de nuestro Señor y Salvador no era tanto la predicación pública, aunque ciertamente sí era importante, ciertamente, no digo que no. Tampoco era tanto hacer milagros o hacer sanidades. No fue su preocupación principal. Su preocupación principal era el llamado y la preparación de los apóstoles para llevar adelante el reino. Discipulado. Compartir. Crecer juntos. Por eso momentos como ayer son tan importantes. Comunión, estar juntos, trabajar juntos, servir juntos, cocinar juntos, limpiar juntos. Por eso momentos como miércoles, los estudios son tan importantes, compartir juntos, aprender juntos. Por eso estar aquí, alabar al Señor juntos es tan importante. Por eso el tiempo de comunión, platicar es tan importante, porque la preocupación principal de nuestro Señor es vengan conmigo, ven. Estemos juntos y te haré pescadores de hombres. Así que la primera indicación clara que tenemos aquí de esto es el llamamiento que Jesús hace a estos 4. Y ahora hablemos de las características de estos hombres que Jesús llamó. Y espero que todos nosotros nos sintamos, nos comparemos o nos sintamos igual o que querramos ser igual. Pero estos versículos hablan de cómo el Señor llamó a 2 pares de hermanos, ¿no? Llamó a Pedro y a Andrés, que eran hermanos, y llamó a Santiago y a Juan, que eran hermanos. Entonces, eso es interesante. Los hombres que Jesús inició llamando eran hermanos. Y con esto podemos ver algo que está pasando justo en esta iglesia en este momento. Hay hermanos de sangre, hermanas de sangre, hermanos de sangre, ¿no? Justo está haciendo el Señor eso. Y qué bendición cuando aquellos quienes son parientes de carne, parientes de sangre, también son hermanos espirituales en Cristo. Es una gran bendición. Pablo lo dice así, si me quieren acompañar, Romanos capítulo 9, versículo 3. Romanos capítulo 9, versículo 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Pablo dice, quisiera yo ser anatema por amor a mis hermanos. Y así, qué privilegio, ¿no? Qué privilegio, qué honor y qué consuelo es una casa cuando quienes pertenecen a la misma familia pertenecen a la familia de Dios. Qué consuelo. Y se los digo realmente, qué regalo. Qué regalo. Estas personas, aparte de ser hermanos, todos eran pescadores. Los 4 primeros eran pescadores. Y siendo pescadores, entonces, como miramos al inicio, eran pobres. Eran pobres, no tenían dinero, no tenían mucho dinero. O sea, si hubieran sido hombres ricos de mucho dinero, ciertamente si hubieran tenido un nivel económico muy alto, no habían hecho de la pesca su trabajo, estarían trabajando en otra cosa, no estarían ellos remendando la net, o no estarían ellos en el barco yendo a pescar, estarían mandando a otros a pescar y ellos esperando afuera. Si hubieran sido gente de dinero, la pesca para ellos sería más algo para distraerse. Como ustedes me dijeron, no, los ricos son los que van a pescar por gusto. Eran hombres pobres. Y eran hombres sin letra, no eran muy estudiosos. Había cierto nivel de estudio, pero no era como universidad o algo por el estilo. No eran educados en libros de literatura como Moisés. Moisés fue educado en la corte de Egipto, ¿no? Moisés sabía toda la etiqueta y todo lo que tenía que hacer, pero estos hombres no. Estos eran hombres sencillos. Y lo que quiero que vean y entiendan es que si estos hombres eran pobres y si estos hombres eran sencillos, no eran letrados, ¿qué excusa tenemos nosotros? ¿Qué excusa?
Lo que quiero que entiendan es que nosotros no tenemos ninguna razón para decirle al Señor, no, Señor, yo no sé tanto, yo no conozco tanto, yo no manejo tanto, yo no puedo tanto, Señor, mi mente no entiende tanto, hermano. Unos pescadores trastornaron el mundo entero. Dios te está llamando. Y es tiempo de dejar de poner excusas. Dios está haciendo, como vemos ahorita en Mateo, llamando a familias, está llamando a hermanos, está llamando a hermanos de sangre a servir al Señor. Está llamando a pescadores, gente humilde, está llamando matrimonios, ustedes a ser pescadores, ustedes que están aquí, hermanos juntos, hermanas, matrimonios, familias, juntos todos. Los está llamando, vengan y yo te haré pescadores de hombres. Eran hombres de negocio, educados para el trabajo. Eran trabajadores. Ellos trabajaban con fuerza, eran esforzados. Así que si estos hombres eran bien esforzados en su trabajo, no se espera menos de ellos en el ministerio. Que ese es el gran error que se cree hoy o que la gente hace hoy. Su experiencia en el trabajo no era un obstáculo para su vida de santidad. De estar muy ocupados no era obstáculo para servir y seguir al Señor. Hermanos, quiero que vean y entiendan, Dios siempre llama a aquellos que verdaderamente son esforzados. Dios nunca llama a un ocioso. Dios siempre llama a aquellos que son esforzados, que trabajan, sacrificados. Dios no llama al que tiene más tiempo en sus manos, que ese es el error que cometemos en la iglesia. No llama al que tiene más tiempo, llama al esforzado. ¿Y sabes por qué? Porque el ministerio real, el ministerio para el Señor real, hecho genuinamente, no es relajado. No es un paseo, es verdaderamente esforzado, es verdaderamente cansado. Por eso el Señor está llamando a estos hombres. Pero hoy en día, pues todo lo contrario, parece que el que está en el ministerio merece que le ponga un abanico al lado, ¿no? O que le pongan la silla, pero no, hecho realmente es esforzado. Moisés fue llamado de pastorear ovejas de su suegro a liberar una nación entera. David fue llamado de pastorear ovejas de su padre a ser rey de una nación. No eran gente ociosa. Trabajaban. Entonces las personas ociosas, hermanos, están más expuestas a la tentación de Satanás y están tal vez más oídos sordos al llamado de Dios. Los ociosos no van a escuchar. No existen los creyentes ociosos. Tienes que entenderlo. No existe el creyente ocioso. No existe el creyente que pasa en la cama o en la hamaca todo el día. No existe. No existe el creyente que solo se sienta a la mesa a comer y no hace nada más. No existe. Dios suele llamar a las personas cuando están ocupadas en algo. Eso es lo que nos muestra el capítulo 4 de Mateo. Dios llama a las personas cuando están ocupadas en algo. Jesús llamó a los apóstoles mientras estaban echando la red en el mar y mientras estaban remendando sus redes. Estaban ocupados con su trabajo. Estaban trabajando legítimamente, estaban trabajando aquellos que les daba de comer y en ese momento nuestro Señor los llama. Así que nuestro Señor no llama a ociosos, llama a pescadores, llama a gente esforzada. De nuevo, David pastoreaba las ovejas de su padre. Los pastores que estaban cuidando el rebaño cuando nació Jesucristo estaban trabajando y luego fueron donde él a alabar. Mateo trabajaba en la mesa recaudando impuestos cuando fue llamado. Moisés cuidaba el rebaño de su suegro para luego ir a liberar una nación entera. Número 4, estos hombres estaban acostumbrados a las dificultades, realmente, y a los peligros. El oficio del pescador, yo no sé mucho al respecto, pero de lo que veo y leo,
no es como cualquier otro trabajo, es bastante laborioso, es bastante cansado. Los pescadores a menudo deben de trabajar en el frío, en la noche. No, generalmente van de madrugada y en la mañana está el pescado fuera, fresco, para que nosotros podamos, si Dios así nos da esa gracia, de ir al restaurante a comerlo recién sacadito del mar. Y es porque unas personas estaban trabajando de noche pescando. Los pescadores deben ser vigilantes, deben esperar, deben de trabajar arduamente, estar a menudo en peligro de las aguas. Los pescadores, cuando ven que viene la tormenta, generalmente no se regresan, sino que ahí se quedan y siguen trabajando. Eran hombres especiales, no porque tuvieran títulos grandes e importantes, sino porque su vida era muy esforzada. Veamos también que Jesús no viene con palabras complicadas ante estos hombres sencillos. Jesús no viene y los trata de impresionar con su conocimiento, con las palabras que maneja o con las verdades que conoce. Habla de manera sencilla con ellos. Jesús está hablando no como se espera que un maestro hable. Y generalmente aquí los pastores hacen eso, ¿no? Ustedes saben cuando están hablando con un pastor. O sea, yo sé cuando estoy hablando con un pastor inmediatamente. Solo necesito que me diga 4 palabras y ya sé. Jesús no llega así. En los días de Jesús, los discípulos, miren cómo es el Señor, los discípulos buscaban al maestro. Yo quiero ser de Gamaliel, yo quiero ser de tal, y voy y lo busco. Y aquí Jesús está haciendo algo completamente diferente. Él va a donde están y lo elige y los llama. Y lo más importante, Cristo le hace la invitación. Y cuando le hace la invitación, les da una invitación en la que no tiene opción. Cristo viene y se les acercó y les dijo, ¿quieres venir conmigo? Vengan. Vengan. Suficiente, no tengo que decir nada más. Vengan. Le ordena que se conviertan en sus seguidores. Así que la obediencia a Él es la única respuesta adecuada a su llamado. Amén. Cuando Él habla, cuando Él te habla que lo ha hecho, la única respuesta que debe haber en tu boca es sí, Señor. ¿Ya? Jesús entonces expresa el propósito de su llamado en términos que ellos podían entender. Ellos eran pescadores, entonces les da la orden, vengan, y luego viene el propósito, los haré pescadores de hombres. Ok, vamos a atrapar algo más grande ahora, van a decir ellos. Ellos entendieron. Entendían bien el proceso de atrapar peces. Mira, Dios sabe por qué escogió pescadores, y les voy a leer esto. Entendían bien el proceso de atrapar peces, entendían y sabían cuáles eran las mejores áreas para pescar, la mejor hora del día, el tiempo más favorable, el arte de bajar y levantar la red. Si alguna vez has ido a atarrayar, créeme que no es solo tirar una red. No es solo eso. Te puedes ir con ella, te puedes caer del barco si no sabes. Ellos entendían cómo levantar la red, cómo clasificar los peces que servían y los que no servían, la manera más sana de guardar los peces para comercializarlos después. Ellos sabían todos esos detalles. Además, para ser un buen pescador, uno debe tener mucha paciencia, mucha perseverancia y mucho valor. Así que el trabajo de estos hombres demuestra mucho del tipo de persona que Jesús está buscando para su llamado. Antes habían trabajado para ganarse la vida materialmente, ahora trabajarían para ganar las almas de otras personas. Antes habían vivido para sí mismos, para mantenerse ellos mismos, su familia, ahora vivirán para el beneficio de otros. Así que quienes han aprendido a soportar las dificultades y a correr riesgos están mejor preparados para la comunión y el discipulado de Cristo. Interesante. Aquellos quienes han sido sufridos están mejor preparados para servir. Si realmente has permitido que Dios obre en tu corazón, que sea Él
el que traiga paz, perdón, consuelo a tu vida, vas a ser un gran instrumento de Dios. Pero si llegas con orgullo, enojo, no va a funcionar nunca. Uno de mis versículos favoritos que siempre recuerdo es Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor a Cristo, no solo el creer en Él, ese es el primer regalo, creer en el Señor, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29 dice que sufrir por el Señor es un regalo. Ve y dile eso a un pescador. Te va a decir, entiendo. Por unos cuantos pescados pasé toda la noche en vela y con frío para poder tener comida y alimento para mi familia. Entiendo muy bien. Por eso, Señor, haz conmigo lo que quieras. Mi vida te pertenece. Será un privilegio. Todos estaban ocupados, ninguno estaba ocioso. Entonces, estar en Cristo, hermanos, significa no estar ocioso. Y quiero que vean y escucha. Estar en Cristo significa no estar ocioso, significa servir y trabajar. Los seguidores de Cristo no eran simplemente oyentes. Esta gente no solo escuchó, síganme, y se quedó, síganme, y los haré servidores. En realidad seguían a su maestro, imitaban a su maestro. La intención era ser como Él. Mira la tarea que Cristo coloca sobre ellos, los haré pescadores de hombres. Síganme, no te quedes quieto, te haré pescador de hombres. Así que los primeros ministros eran pescadores de hombres. Debían pescar almas, debían ganarlas para Cristo. Velan por las almas de los demás y no buscan las suyas. Esos fueron los primeros ministros. Una pregunta para todos nosotros. Si estos hombres eran pescadores, eran hermanos, eran humildes, no eran letrados, no tenían mucho conocimiento, ¿quién hizo la obra para hacerlos a ellos como los ministros que eran? Es Jesucristo quien lo hace. Y ahí está. Yo los haré pescadores de hombres. Yo. Es Él quien capacita al hombre para esta tarea. Es Él quien te va a capacitar a ti para amar a tu esposa como debes amarla. Es Él quien te va a capacitar para perdonar como debes de perdonar. Es Él quien te va a capacitar para seguir adelante en medio de lo que no sabes. Es Él el que va a poner la fe. Es Él el que va a poner el amor, paciencia, paz, consuelo, gozo, lo que sea. Es Él. Lo único que tienes que hacer, ¿qué es? Obedecer. Sígueme. Sígueme. Y te haré pescador de hombres, sígueme, esa es la tarea. No es llénate de esto, haz esto, habla de esta manera, vístete de esta manera, sigue esta forma, llega, sígueme, imítame, conóceme, ámame, sígueme. Deben dedicarse a servirle diligentemente, imitarlo con toda humildad. Los apóstoles se prepararon para su obra. Y la manera como ellos se prepararon para su obra fue acompañando al Señor. Eso fue escucharlo, tener un corazón y oído atento cuando estamos en el tiempo de alabanza, ver lo que dice la letra, meditar en cada cosa que leemos, orar constantemente. Eso fue lo que hicieron. Hermanos, eso estamos haciendo nosotros. Seguirlo, escucharlo, conocerlo, amarlo. O sea que oídos atentos, corazón atento, ojos abiertos, manos listas para servir. Rodillas en el suelo. Versículo 21 al 22 dice de Mateo 4. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dice el 22, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Mira, es posible que estos dos hermanos, Jacobo y Zebedeo, o Santiago y Zebedeo, Santiago y Juan, perdón, dependiendo la traducción que tengas, es posible que ellos habían pasado toda la noche pescando, luego llegaron con los peces y empezaron por el peso de la carga y todo, se fregó la red y siguieron trabajando para remendar sus redes.
Y a pesar de todo ese trabajo, después de la noche de trabajo y seguir trabajando, el llamado de Dios sigue siendo aún mayor. No es, Señor, vengo de trabajar toda la noche y ahorita estoy remendando redes, necesito descansar, luego voy. El llamado de Dios es mucho más grande. No es, Señor, estoy cansado, mira cómo ha sido mi día. El llamado del Señor es más grande. Pedro y Andrés dejaron inmediatamente sus redes, dice el versículo 20, y Santiago y Juan inmediatamente dejaron la barca, dejaron sus redes, dejaron a su padre. Todos lo siguieron. Y sé que suena complicado, pero les aseguro que su padre no se enojó. Lo vamos a ver más adelante, pero su padre no se enojó. Lo que quiero que entiendan es que hay un gozo real en seguir a Cristo y es incomparable. Hay un gozo tan grande de servir al Señor con un corazón sano que no importa qué tan cansado estés o qué hora es de la noche, servir al Señor me da fuerza. Mira, te lo digo en serio, es como a mí el privilegio de predicar o enseñar. Es un gozo tan grande. Es un gozo tan grande que no importa la hora, no importa el cansancio, no importa. Es un gozo inmenso. Y más bien me da más fuerza. Cuando termino, tal vez termino rendido, pero es como cansado en el momento del trabajo para el Señor con todas las fuerzas del mundo y termino cansado de nuevo. Pero el Señor es fiel. Mateo 4:22 dice, inmediatamente abandonaron la barca. Y lo primero que impacta aquí es el poder de la voz de Cristo. Cualquiera de nosotros diría, pero Señor, es que aquí está mi papá o es que la familia. Y el Matagalpino es así, ¿no? La visita, la familia, no sé qué cosa está. Pero los creyentes debemos tomar el ejemplo de esta porción de las Escrituras, dejando de lado todas las demás ocupaciones y dedicarte para servir al Señor y su iglesia. Realmente no es malo, es lo mejor que puedes hacer. Dejar de un lado todas las distracciones, servir al Señor y a tu iglesia. Y las demás personas, eso tráelas. Debemos de ser pescadores de hombres. No es ven a la iglesia y hazte ojos ciegos, oídos sordos de la gente del mundo. No, es ser pescadores, pero sirve al Señor y obedece al Señor primero. Y ahora hablemos de lo que Dios hace. Cristo los llamó a ellos por su gracia y debemos de recordar lo que somos, ¿no? También debemos de pensar en lo que vamos a hacer. El llamado es, sígueme y yo te haré. Yo te haré. Así que debemos de arrepentirnos de lo que hemos sido y debemos de esperar con gozo lo que seremos. Sígueme y te haré. No es sígueme porque eres un gran hombre de fe, eres una gran mujer de oración, un gran hombre de oración. No. Sígueme y yo te haré. No es sígueme porque miro el potencial en ti de que puedes llegar a ser o puedes ser alguien de ti mismo porque está en ti y eres fuerte. No. Sígueme porque yo te haré. Si lo pensamos nosotros, ¿qué tan probable es que nosotros pensemos que unos pescadores serían unos grandes apóstoles del Señor? El mundo jamás lo hubiera pensado. Jamás. Hombres tan débiles, tan iletrados, que saben más cómo mendar una red que armar un sermón, digamos, predicando sermones e instruyendo a los inconversos. Pedro, su primera prédica, 5,000. Alguien habría dicho, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que alguien funde la iglesia del Señor con campesinos de Galilea? Con pescadores. ¿Cómo puede ser? Pero eso es exactamente lo que el Señor hizo, ¿no? Así que quiero recordarles a todos ustedes, cuando te sientes humillado,
cuando te sientes inútil, cuando te sientes indigno, cuando te sientes, Señor, pero yo no sé, mi cabeza no me entra, me estoy aprendiendo este versículo, Jesús lloró y no me acuerdo ni siquiera dónde está. Cuando te sientes así, sígueme y yo te haré. Yo te haré. Quiero poner algo en sus mentes. Dios, si eres cristiano, eres creyente, si eres salvo, debes de pensar que la hora, digamos, está a medias si no hace esta parte. No es solo seguirme, es hacer pescadores de hombres, es traer a otras personas a Cristo. La obra está a medias si nosotros no nos dedicamos a traer a otros a Cristo. Debemos de hacerlo. Aún estás a media forma, has llegado hasta la mitad de la imagen de tu Señor. No has alcanzado el pleno desarrollo de la vida de Cristo en ti, a menos que hayas comenzado, aunque sea un poco, a hablar a otros de la gracia de Dios. ¿No? Si amas a alguien, hablas de otras personas, hablas a otras personas de esa persona que amas, ¿no? Amas a tu familia y cuando amas a tus hijos y cuando alguien dice, qué bonito ser mujeres, dígame que no, pero le compraste ropa a tu hijo y alguien dice, qué bonito, ay, sí, tiene aquí por allá y comienza la plática y ya, pum, 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 pum. La obra está hecha a medias si no hace lo mismo con el Señor. Evangelizar, hablar. La palabra de Dios es sígueme, no solo para ser salvo, ni siquiera para ser santificado, sino sígueme y te haré pescadores de hombres. Eso es lo que está diciendo Mateo. Sígueme y te haré pescadores de hombres. Así que sigan a Cristo con intención y propósito y teman no estar siguiéndolo bien. Teman solo estar escuchando pero no haciendo. Teman cuando es difícil compartir. De nuevo, mira, estos son pescadores, no tenían títulos de teólogos, no sabían teología sistemática, todavía no existía ese término en ese momento en los eruditos. Pero aún así, hablar de mi Señor, de mi Salvador con otra persona, qué gran privilegio. Cada uno de nosotros debe dedicarse a la pesca de hombres. Amén. Esa debe ser nuestra prioridad, digamos, o uno de los ítems en nuestro currículum. Soy pescador. La realidad es que cada uno de nosotros debe hacerlo. Si Cristo vino y nos pescó, nosotros debemos de pescar a otros, ¿no? ¿Tiene sentido? Así que aquí hay algo que los creyentes en Cristo para su utilidad deben de hacer. Número 1, seguirlo. Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, aquí hay algo que el Señor hace. Él dice, yo te haré pescadores de hombres. Él lo va a hacer. Así que hemos visto, hermanos, que es propio de todos los siervos fieles de Dios servir, acudir al llamado de Cristo, su llamado, seguir a su Maestro donde quiera que Él vaya. Los apóstoles no colocaron excusa cuando fueron llamados. No dijeron, Señor, pero estoy trabajando. No dijeron, pero tengo este compromiso familiar. No dijeron, pero Señor, es muy difícil lo que me estás llamando a hacer. Yo no sé, yo no manejo la Biblia, yo no conozco tanto. No pusieron excusa, no le dijeron, pero soy pescador, ¿por qué me estás llamando? No dijeron eso. Al ser llamados, obedecieron. Y como Abraham salieron sin saber a dónde iban, pero sabiendo muy bien a quién iban, a quién seguían. No sabían dónde el Señor los iba a enviar, pero sabían muy bien a quién estaban siguiendo. Hermanos, eso sucede. Aquí está mi familia, ¿no? Sabíamos que veníamos a Matagalpa, no sabíamos a dónde íbamos a vivir. Y luego mi esposa no sabía a dónde le iba a meter a vivir. Pero sabíamos algo, sabíamos a quién estábamos siguiendo. Santiago y Juan dejaron a su padre. No se nos dice en este momento que fue de él, pero la madre de Santiago y Juan, Salomé, fue una fiel seguidora de Cristo.
Y sin duda entonces su padre Zebedeo era creyente. Por eso es que no vemos aquí en los evangelios que Mateo diga, y su padre se puso a pelear con ellos porque les dejó el trabajo tirado a medias. No vemos eso. Era creyente también. Jesús se sintió con el derecho de exigirles y ellos entendieron. Jesús les dijo, dejen el trabajo y vengan. Y ellos inmediatamente obedecieron. No fue abuso. Jesús les exigió confianza, pero Él ya les había amado, Él ya había entregado su vida. O sea, Él ya sabía que venía. No les exigió nada que Él mismo no había dado ya. Jesús ofreció su propio ejemplo y enseñanza. Jesús se ofreció a sí mismo. Así que Jesús se unió a su pueblo y lo unió a sí mismo en la vida y en la muerte. Él les dijo, vengan y los haré pescadores de hombres. Y Jesús dijo, yo también estoy en el mismo barco con ustedes. Los discípulos no dudaron en ningún momento, siguieron su llamado de inmediato y lo dejan todo atrás para seguirlo. Hay un hombre que se llama Juan Crisóstomo que dice lo siguiente: Cristo busca de nosotros esta obediencia de tal manera que no nos demoremos ni un instante, aunque algo absolutamente necesario nos apremie. ¿Qué significa eso? Cristo te va a llamar cuando estás más ocupado. Ya miré un par de caras ahorita. Sí, es cierto. Y no es por casualidad. Es para que tú estés claro y sepas. Hay un gozo en seguir al Señor. No es por casualidad. Es para que tú estés claro y sepas. Realmente no hay nada tan bello, no hay nada tan hermoso, no hay nada que va a llenar mi corazón más que estar aquí y cantar, alabarte, conocerte, seguirte, servirte. Va a ser una locura, pero va a llegar un momento donde vas a decir, nunca me he sentido tan feliz de agarrar un lampazo y limpiar. Pero va a pasar. Nunca me sentí tan feliz de poder tomar café con otra gente y va a pasar. Un segundo significado de lo que hemos visto hasta ahorita: permanezcan con Cristo y entonces serán pescadores de hombres. Todo el que pasó tiempo con Él, inevitablemente se convierte en pescador de hombres. No solo los discípulos, los 70 cuando salieron fueron. Cuando Jesús resucitó, las mujeres estaban ahí predicando también. Es inevitable. El cristiano no es ocioso, el cristiano no se queda callado, comparte quién es el Señor. Estos discípulos a quienes Cristo llamó debían de venir a Él y vivir con Él, debían estar con Él a diario, debían escucharlo enseñar públicamente el Evangelio eterno y además recibir explicación selecta en privado de la palabra que Él había hablado. Debían ser sus siervos y sus amigos íntimos, debían presenciar sus milagros, escuchar sus oraciones y mejor aún, debían estar con Él y ser con Él, estar con Él y ser uno con Él en su santa labor. La iglesia no es una isla. No es tu vida y ya. No son tus deseos y ya. Es estar juntos, estar con Él, vivir para Él, obedecerlo a Él. Así que no seremos pescadores de hombres a menos que sigamos a Cristo. Así como lo estamos viendo, debemos esforzarnos en todo por imitar su santidad. Y estar cansado no es una excusa. Estar ocupado no es una excusa. La santidad, hermanos míos, tiene más poder del que nosotros podemos imaginar o pensar. Podemos predicar de ortodoxia, así como está pasando ahorita. Podemos predicar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios bien, pero si no viene acompañado de santidad, no sirve para nada. No sirve de nada. Todo será en vano a menos que haya una vida detrás del testimonio. Todo será en vano, todo lo que yo diga será en vano a menos que no haya una vida de santidad atrás que realmente lo ejemplifique. Vivir en santidad vale la pena. ¿Sabes por qué?
Y yo sé que me van a entender con esto. Tal vez has conocido a alguien que ha vivido en santidad toda su vida, pero nunca logró un converso. Pero vivir en santidad, de hecho hay misioneros, 10 años en la misión y no vieron fruto hasta que murieron. Pero eso es lo que hace vivir en santidad. ¿Qué sucede con esas personas cuando mueren? Incluso muertos están hablando de Cristo. Llegas, miras la tumba y dices, ese hombre vivió para el Señor y quiero ser como él. Incluso muertos hablan. Cuando vives en santidad, aquí en esta tierra hablas de Cristo. Incluso cuando estás muerto y la gente mira tu tumba, siguen pensando en Cristo. Debes de vivir en santidad para el Señor. Seamos como Jesús entonces. Procuren pensar, procuren hablar como Jesús. Y así Él los va a hacer a ustedes pescadores de hombres. Debemos de tomar nuestra cruz a diario. Ese debe ser requisito. Debes de tener la disposición de tomar la cruz, renunciar a tu reputación, a recibir lo que sea, ser considerado necio, idiota por preferir estar aquí y no ir al mar. No importa. Debe ser considerado necio y tonto por preferir estar ayunando con nosotros un domingo que aceptar la invitación a no sé qué. Debemos de renunciar con alegría a todo lo que parezca honor y gloria de este mundo para que podamos ser completamente de Cristo y como Él. Y así como les expliqué antes, debemos de vivir su vida y estar dispuestos a morir su muerte si es necesario. Vivir su vida y morir su muerte si es necesario. Si le place que muramos, que así sea. Si le place que muramos, que así sea, que incluso nuestra muerte hable de Él. Eso es lo que tenían estos grandes hombres de la fe. Si morían, si morían ellos, que la gente hablara de ellos como hombres que murieron por el Evangelio. Amén. Que hablen eso de nosotros entonces. Si van a decir que somos tontos, necios, locos, que sea porque amamos al Señor con todo nuestro corazón. Si van a pelear con nosotros, que sea porque sigo al Señor, porque confío en Él, porque Él me llena, porque mi gozo es Él, porque mi sustento es Él. Si me van a llamar como me desean llamar, bien, que así sea, pero que sea por vivir en santidad para Él, por imitarlo a Él. Así que el llamado es sencillo, hermanos. Sígueme y yo haré. ¿Lo estás escuchando hoy? Sígueme. Dios, en medio del sermón, yo me consideraba peor que el pescador. Excelente, ese es el requisito. Peor. Sé menos excelente. Él te hará. Él te hará. Dios no necesita gente que ya se cree algo. No las necesita. Las rechaza más bien. Hermanos, somos privilegiados porque Él está haciendo algo aquí en cada uno de ustedes. En serio. Y mi anhelo es que lo haga con todos los hombres y que vengan más hombres también, pero Él está haciendo algo, Él está purificando a su iglesia, créanme, lo está haciendo, está purificando en este mismo instante esta iglesia para que ustedes mismos puedan ver y confesar con su boca, creer en su corazón, Él lo está haciendo. Él te está llamando, Él está formando aquí, créanme que sí, porque no es lo que yo estoy haciendo, Él, solamente Él. Hombres, escuchen. Dios te está llamando y es tiempo que dejes de poner excusas. Sígueme y yo te haré pescadores de hombres. Mujeres, ayer yo no estaba, pero me contó mi esposa. Yo no sabía nada de ayer, créame. Yo no metí mi mano para nada en ayer, solo tal vez en ayudar a traer cosas y ya. Y mi esposa decía, ni ella tampoco, o sea, fue entre todas sirviendo las ideas y todo lo que sucedió. Pero fue muy bonito escuchar en el tiempo de alabanza de mujeres llorando. Eso fue bonito. Y es porque es obvio que el Señor está trabajando. Es obvio.
Es obvio que el Señor está formando su iglesia. Y así que el llamado para todos nosotros hoy es, sígame, dice el Señor, sígueme, confía, y yo te haré pescadores de hombres. Qué gran privilegio, ¿no les parece? Qué gran privilegio, amén. Oremos. Dios, gracias pues por lo que nos enseñas. Gracias, mi Dios, porque nos llamas. Ayúdame a escucharte. Mi Dios, ayúdame a seguirte. Ayúdame a ver el gozo, privilegio de negar mi vida y seguirte y obedecerte, Señor. Fortaléceme, por favor. Ayúdame a decir una semana de aquí en adelante, el próximo domingo, Señor, cuando sea, no he sido yo, sino Cristo en mí. No es lo que sé, no es lo que hago, no es lo que estudio, no es nada de eso. Es mi Señor, mi Salvador, porque lo escucho, porque lo veo. Y es Él el que me ha sanado, es Él el que ha traído consuelo a mi vida, es Él el que ha traído perdón, es Él el que ha traído amor, es Él el que me ha enseñado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como iglesia. Ayúdanos, mi Dios. Fortalece, hermanos, a todos aquí, a todos y cada uno. Te ruego por el ministerio de niños, los maestros. Te ruego, Señor, por más familia, por favor. Sabes que es nuestro anhelo. Ayúdanos, Señor, para honrarte y amarte en todo, Señor mi Dios. Amén.